¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Gran maestro, usted, profesor Muy bien. Quintanilla, ¿cómo está? Con gusto de verlo, mi querido maestro. Igualmente. Oiga, recuerda un día, voy a sonar así como aquellos viejos, el día de San Vito, aquel santo que adoraban los checos, los húngaros, San Vito. Sí, el día de San Vito sucede un asesinato, maestro, el junio de 1914. ¿Sí? Un serbio asesina, Príncipe se apellidaba, a Francisco Fernando, Franz Ferdinand. ¿Qué viene de ahí, maestro? Un absoluto cambio de época. Nunca pensaron que las cosas fueran a ser así. Ahora sí, maestro. Nadie lo midió, maestro. Claro, el asesinato de Francisco Fernando desata la Primera Guerra Mundial. Exactamente. La Primera Gran Guerra Mundial. El serbio en Sarajevo asesina al príncipe heredero de la corona austriaca y Alemania es la que insta a Austria a responder de forma enérgica, fuerte. Alemania quería la guerra. Sí, claro. Alemania quería la guerra, quería invadir Francia. Y en un mes declara la guerra. En julio. Claro, en un mes declara la guerra Austria por el asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando y de su esposa. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Alemania invade Francia, pero lo hace a través de Bélgica. Bélgica era un país neutral y su neutralidad estaba tutelada por Gran Bretaña. Por tanto, Gran Bretaña también entra a la guerra. Y tengo la impresión, profesor, usted me corregirá o abundará, de que esa guerra quizá fue de peores consecuencias que la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una guerra brutal, maestro. Primero, los sabios pensaron que iba a durar muy poquitos meses, que iba a ser una guerra explosiva, corta. Austria y Hungría, el austrohúngaro y los alemanes contra los italianos, los ingleses y los franceses. Y se pensaron que todo, pero lo que no sabían es que la famosa caballería, que era la gran arma napoleónica, iba a desaparecer porque se presentaban los fabricantes de armas. El gran experimento fue las grandes tecnologías de las armas y entonces en ese momento se vieron enfrentados ante cosas que no esperaban, maestro. Y empieza un tipo de guerra de trincheras y de estancamiento militar que nunca habían pensado. La llegada de la tecnología los agarró dormidos, pues. Claro, en esa guerra hace su debut la ametralladora en una gran guerra. Por eso murieron 10 millones de personas. Luego iremos a las consecuencias. Pero los excesos de Alemania. Alemania se enfrasca en una guerra submarina con Gran Bretaña. Alemania provoca la guerra al invadir Bélgica, país neutral, entran los ingleses y van a la guerra submarina con los británicos y hunden 2 barcos estadounidenses, los alemanes. Y Estados Unidos entra a la guerra, pero también entra por otro exceso alemán. El canciller de Alemania, Zimmermann, manda un telegrama. El famoso Zimmermann. Manda el telegrama Zimmermann al presidente Carranza de México y le dice: ¿quiere usted recuperar Texas, Arizona, Nuevo México, California? Hagamos un acuerdo. Ataque usted Estados Unidos para que Estados Unidos no entre a esta guerra, que esté ocupado con ustedes. Que por favor no entre y que estén en guerra con México. Y luego nosotros, cuando triunfemos, tendrán ustedes California, Nuevo México, Arizona, Texas. Bueno, Carranza, por supuesto, no muerde el anzuelo y ese telegrama fue interceptado por la inteligencia inglesa, la número 1. Es una maravilla. Maestro, Los servicios de inteligencia ingleses interceptan el telegrama Zimmermann y lo pasan a Estados Unidos y Estados Unidos entra a la guerra mundial. Recuerdo las ideas de 2 maestros de Oxford en el All Souls College, que decían ellos: en la trinchera
donde nosotros estábamos peleando. Éramos alrededor de 120 personas. Habían muchos muertos. Esas 120 personas no sabíamos a qué nos dedicábamos, si alguien era ratero o alguien era tal cosa, simplemente nos cuidábamos los unos a los otros. Era la humanidad. Decía, yo no sé quién sea y no sé qué haga en la vida, pero yo respondo por él y él responde por mí. Y él decía, eso nos ha acompañado toda la vida. Parecería como si a ciertos jóvenes egoístas, decía, les faltara una bonita guerra, decía el Ay, Dios inglés. santo, no. Sí, y Rosa le decía, no sea bárbaro, pero aquel decía, a lo que me refiero y no me lo tomen mal, en aquel tiempo supimos lo que era cuidar a otro ser humano. Y ahí vienen caída de imperios y países nuevos con un asesinato, maestro. Y caída de imperio, el imperio otomano, y el desastre que hacen los ingleses en Oriente cercano, en Oriente Medio. Es decir, ellos parten, se les ocurre armar Irak como un país, metiendo ahí a kurdos, a chiitas, a sunitas, y hacen un desastre. Bueno, rompen lo que era Transjordania, acaban con Palestina, parten todo eso, y de ahí se derivan hasta el día de hoy la violencia que tenemos, parte de la violencia que tenemos en el mundo, de ese pésimo trabajo que hicieron los ingleses. Ahora, maestro, le echan la culpa a los serbios, al asesinato, pero realmente era algo que se cocinaba desde la Europa. O sea, la necesidad de la guerra estaba presente en los comerciantes de armas y en los gobernantes y en la necesidad de solidificarse, ¿no? Le imponen a Alemania unas condiciones para la rendición extremadamente duras. En el Tratado de Versalles. En Versalles, los aliados destrozan a la economía alemana y generan en el pueblo alemán un sentimiento de odio hacia los vencedores que conduce a la Segunda Guerra Mundial. Y al nacimiento de un Hitler, pues. Al nacimiento de un Hitler. Al surgimiento de un Hitler. Exactamente. Lo provocaron ellos con esas cosas. Sí. Ahora, ¿qué le parece, maestro, si brincamos al siglo XX? A ver. A mediados del siglo XX. Esto sucede en el 14, por ahí del 70 y tantos. En un carrito colorado aparece en Italia un ser humano, representante de la democracia cristiana, ¿sí? Aldo Moro, que es un caso trágico y que realmente muy poco hemos llegado a saber qué sucedió, ¿no, maestro? El asesinato de Aldo Moro que consternó a Europa, que manejó una enorme angustia en Italia, sí, 11 balazos en el corazón. Eso fue el elemento con el cual presentan la necropsia. Es verdaderamente brutal y es un elemento trágico, ¿no? Es un personaje trágico. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, y Aldo Moro era un gran personaje, un gran primer ministro demócrata cristiano de Italia, y con su secuestro, con su asesinato de parte de las Brigadas Rosas, comienza una época, otra época muy violenta en Italia, donde está por una parte el extremismo y por otra parte las grandes mafias. A Italia le costó salir de eso décadas, hasta la década pasada. Primero con la Brigada Rosa y luego con las mafias de las drogas. Sí, el asesinato de Aldo Moro marca un hito en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en esa parte de Europa. Andreotti está ahí como gran personaje, sufre ataques, la viuda de Aldo Moro transmite mensajes verdaderamente impresionantes de una gran profundidad, ¿sí? Y le echan la culpa a medio mundo, hay tres personajes que supuestamente son los culpables, pero realmente no se llega a saber qué pasó, ¿no, maestro? Nadie tiene en claro el hilo de la madeja para decir fue esto. Hay todo tipo de teorías, ¿no? Sí, cómo no. Son los grandes asesinatos que han marcado la historia de la humanidad. Yo voy a otro Usted anterior. Tiene un temazo. Yo voy a otro anterior, de hace 20 siglos atrás, el asesinato de Jesús. No lo veamos como
como un tema de fe, sino como un hecho histórico. ¿Qué ocurre con el asesinato de Jesús? Lo matan los judíos. Y nace con su muerte una de las tres grandes religiones monoteístas que existen y que han existido en la humanidad. ¿Quién lleva a la construcción de esa religión monoteísta? Es otro judío que estuvo del bando de los asesinos, Pablo de Tarso, Saulo. Es decir, ese asesinato creo que ha sido uno de los más trascendentes en la historia de la humanidad. Nace una de las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad, para bien y para mal. Y a usted le han tocado tres nombramientos de papa y estar ahí in situ, como dicen, ¿no, maestro? Son grandes momentos. Fíjese, una novela que se llama El Reino, de Emmanuel Carrère, francés. Sí. Si usted pasa las primeras 70, 80 páginas, donde es un tratado de la depresión del autor, ¿sí? Y si usted logra sobrevivir esas 80 primeras páginas... Espero que nunca lea un libro mío, profesor. No, pero empieza a narrarse la vida de Pedro antes de ser San Pedro. Y Simón, Pedro, pues, ya Petrus, tiene una frase que dice: los miserables, la gente sin dinero, los que no han tenido pertenencias, van a tener derecho a entrar al reino de los cielos y encontrar el paraíso. Les abre a la gente pobre la posibilidad de la eternidad, porque era su angustia. En ese momento, con esa frase, con esa idea sorpresiva, se empieza a construir esta religión que se vuelve la más importante del mundo occidental. Estas religiones monoteístas han creado las grandes guerras religiosas, las guerras en nombre de Dios. Se han hecho unas barbaridades inhumanas en nombre de Dios. Y por otra parte han jugado un papel muy positivo en el aspecto civilizatorio. Las religiones sí han tenido un papel importante para la civilización y moderar la conducta humana. Un control de pasiones, un manejo de sensaciones, sí, y un entendimiento a través de la necesidad de la convivencia, a través de una filosofía. O sea, religión quiere decir liga, lo que te liga a otros seres humanos. Lo que se ha hecho con la religión ya es un aspecto político y filosófico unido a esto que es dinamita pura, maestro, que es el fundamentalismo. Sí. Volver a ligar, religare. Religare. Eso. El fanatismo es uno de los productos de las religiones. Creo que se nos fue el tiempo, profesor. Ya se nos fue el tiempo, maestro. Qué gran tema. Espero que lo podamos seguir tocando, porque es algo digno de ser planteado. Religión, liga entre los seres humanos, no distancia, no enfrentamiento, pero sobre todo la capacidad de poder entender las necesidades de otro, que ese es el sentido religioso, la compasión, la pasión compartida. Maestro, qué privilegio estar con usted. El privilegio fue mío, profesor. Y nos veremos aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.